Dios les bendiga, amigos y hermanos, en este lindo día y hermoso día que Dios nos ha dado ya para poder compartir la hermosa palabra de Dios. Dios me bendiga a todos Dios me bendiga grandemente. Y lo más lindo y hermoso es tener la bendición que hay compartimiento de la palabra de Dios y también que la visitación del Espíritu Santo sea en sus vidas, redarguyéndolos y guiándonos a toda verdad y justicia de Dios. Bueno, amigo hermano, hoy traemos un tema, el don de lenguas. El don de lenguas, y vamos a verlo a través de la palabra de Dios, cómo Dios nos lo va a ir explicando, el don de lengua, y para qué es el don de lenguas. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Vamos a ponerlos en las manos de Dios a través de una pequeña oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me acerco delante de su presencia, amado Padre Celestial, agradecidos por su amor y su misericordia, que usted mostró su amor y su misericordia para con todo el mundo, dando a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creamos en su Hijo Jesucristo, podamos tener nosotros el perdón de pecado y la salvación de nuestra alma, tener esa vida eterna juntamente con Él allá en su reino. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que usted ponga de su Espíritu Santo en este momento, Padre, que nos guíe, que sea usted a través de su Espíritu Santo abriendo nuestra boca para exponer, Padre, conforme su voluntad, a través de su palabra y lo que usted ponga en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que asimismo lo exprese, Padre. Que sea usted, mi Dios, abriendo el entendimiento, Padre, a su palabra, a todo oyente, a todo visor, mi Dios. Que sea usted quien edifique, Padre, con su palabra, y que el Espíritu Santo le redarguya, Padre, y que tome conforme su Espíritu Santo le dé a través de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, damos gracias. Amén y amén. Bueno, querido amigo, hermano, vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto al don de lenguas. Aquí dice en el versículo 14, 1 Corintios capítulo 14, ahí le ha puesto como un título, el hablar en lenguas. El don de lenguas, que es muy conocido en las iglesias cristianas evangélicas. Veamos qué dice en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 14. Y versículo 1 en adelante dice la bendita palabra de Dios y le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oiga, aquí empieza el don de lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. No está mal que hable en lenguas la persona, no está mal, porque habla misterio y habla con Dios. Gloria a Dios por eso. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar o edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, dice, que la interpretación o la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará
si no os hablara o hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablareis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para que la habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas o en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Aquí nos enseña el apóstol Pablo que el don de lengua es para edificar a la iglesia, para edificación a los oyentes que están en la iglesia. ¿Qué pasa entonces? El hablar en lengua dice que habla con Dios y es un hablar desconocido para el hombre, pero para con Dios no es desconocido el don de lenguas. Pero dice que debe de haber un intérprete de aquella lengua para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo de Dios. Entonces nos está haciendo ver que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento, que entiendan los oyentes, que 10,000 palabras en lenguas cual no van a entender ni se van a ser edificados. ¿Qué nos da a entender o a mostrar el apóstol Pablo? Que el don de lenguas viene a ser edificación, exhortación al pueblo de Dios. Entonces, pero el don de lenguas tiene que haber interpretación. No solamente la persona va a hablar en lenguas y hablar en lengua y hablar en lengua. Él mismo se está edificando, dice. Pero no está edificando al pueblo, al oyente, sino él mismo. ¿Y quién está entendiendo esas lenguas? Tal vez Dios está hablando con él o él con Dios. Pero hay un orden. Hay un orden y Pablo lo enseña.
Entonces, el profetizar es mejor que el hablar solamente en lenguas, porque es para la edificación y exhortación y consolación a los oyentes. Y dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En otras palabras, el que interpreta aquellas lenguas y las hace ver a la iglesia, está edificando la iglesia. Así es que dice el versículo 6, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea que el hablar en lenguas a él o la persona que está hablando en lengua va a alimentar, va a darle al pueblo, al oyente, lo que está hablando él en lenguas, lo está interpretando y lo está dando al pueblo, al oyente. Pero qué triste ahora en las iglesias que oímos hablar muchos en lenguas y profecía no hay. No hay intérprete de lengua. Pero todos hablan en lenguas. Y no hay profecía. Dice el apóstol Pablo. Cada quien, él se está edificando él. Pero no está edificando a la iglesia. Y el don de lengua viene a ser edificación a la iglesia. Todos los dones son edificación a la iglesia, al pueblo, a los oyentes. Sabemos que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia. Pero aquí enseña que hay exhortación, edificación a los oyentes. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 19, pero en las iglesias, oiga, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. O sea que en la iglesia el apóstol Pablo dice que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Pero por qué? Porque todos están hablando en lenguas y no hay un intérprete para que sea edificado aquel oyente. Y dice que ellos pensarán que están locos porque no nos entienden. Pero están hablando en lengua 1, 2, 3, 4, 5. Hablando en lenguas todos. Y ninguno se está edificando de los oyentes. Porque no hay interpretación de aquellas lenguas desconocidas. Ahora dice. Pero si todos profetizan. Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Oiga, hágase todo para edificación del pueblo, de la iglesia en general. Si habla alguno, oiga, aquí viene el orden de Pablo, del apóstol Pablo, para todos los creyentes, para todos los que hablan en lengua, para todos los que profetizamos, para todos. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno uno interprete, dice. Aquí está el orden que Pablo le enseña al pueblo de Dios, a los que hablan en lenguas, a los que profetizan, a los que son intérpretes, les habla de esta manera. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Oiga, si no hay intérprete en la reunión que está y todos y están hablando en lenguas, dice que sean 2 o 3 lo más, y uno intérprete, que uno haya que interprete el don de lenguas que se está hablando en aquel momento, en la reunión que esté, o donde están reunidos todos en la iglesia. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. No le está diciendo que se calle de hablar en lenguas. No está diciendo que se calle en hablar en lengua. Esa persona puede estar hablando en lengua, pero para sí mismo. O sea que apartado en él y Dios nada más. No así como a voz alta, para que todos lo vean, para que todos lo escuchen. Pero si no tiene interpretación, dice el apóstol Pablo, que calle y hable para sí y Dios. Asimismo dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, querido amigo, hermano, siervo de Dios, hay un desorden cuando hay muchos hablando en lenguas y no hay intérprete de aquella lengua. El apóstol Pablo enseña a que lo máximo sean 3 hablando en lenguas, pero que haya un intérprete. Y si no, dice que hable para sí mismo y con Dios, apartado y en silencio, así como cuando hace la oración, ahí nomás entre uno y Dios. Así es que el hablar en lenguas es para edificación a la iglesia, edificación personal, pero en orden. Si hay el hablar en lenguas en alta voz, en voz alta,
y no tengo interpretación, entonces estoy viviendo en un desorden por la palabra de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, aquel que habla en lengua tiene el deber de interpretar esa lengua para edificar al pueblo, a los oyentes. Si no, los oyentes dirán, este está loco, porque no entienden, porque no hay palabra con conocimiento. El apóstol Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lenguas o en otros idiomas desconocidos. Así es que Dios sea guiando y exhortando a nuestro vivir como creyentes del Evangelio de Jesucristo, y le demos buen uso y con entendimiento al don de lenguas. No se prohíbe el don de lenguas, el apóstol Pablo lo dice. Solamente que hay un orden, 2 o 3 lo máximo. Cuando estamos reunidos en la iglesia o en un grupo de 10, de 11 y hay en lenguas todos, estamos en un desorden. Porque se habla con entendimiento para con los oyentes. Así es que vamos a seguir primeramente Dios mañana con la otra parte, porque tengo más citas bíblicas y no quiero dejarlo a mitad, sino dar lo que Dios me ha dado. Así es que, querido oyente, si usted quizás por primera vez está oyendo hablar de la palabra de Dios y estamos hablando del don de lenguas, está escrito en la palabra de Dios, está escrito. Y si está escrito es que está el don de lenguas para el pueblo de Dios, pero todo tiene un orden. Dice la palabra de Dios en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es que, querido amigo, hoy quiero hacerte la invitación. Si usted no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, hoy quiero hacerle la invitación a que venga a Jesucristo. Oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido oyente, si usted quiere hacer esta oración en este momento o en la hora que usted vea el video y siente en su corazón el reconocer a Jesucristo, el hacer la oración de fe y reconocer a Jesucristo, cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo estas palabras. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó entre los muertos para salvación. Amado Dios, hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y que a través de Él recibo yo el perdón de pecados, la limpieza de toda mi maldad. Vengo a ser una nueva criatura. Gracias, amado Dios, por dar a Jesucristo para perdón de pecado, para salvación de nuestra alma, para obtener la vida eterna en el reino celestial. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, hoy le digo Señor Jesús porque lo he reconocido como Señor y Salvador de mi alma. Hoy le pido que perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad, me haga esa nueva criatura conforme a su voluntad. Gracias, Señor Jesús, por recibirme con todos mis pecados. Gracias por limpiarme de todos mis pecados y hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, le pido que usted sea obrando de una manera especial en todo corazón, en toda mente, que hoy ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Que su Espíritu Santo, Padre, lo guíe a toda verdad y justicia suya. En el nombre de Jesús se lo pedimos, gracias, amado Dios. Amén y amén. Padre, le pedimos que usted guarde nuestra entrada y nuestra salida. Y que la paz de Cristo gobierne nuestro vivir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querido amigo oyente, Dios les bendiga. Primeramente Dios, mañana seguimos con la segunda parte del don de lenguas, que es para edificación a la iglesia cuando se habla en voz alta en una reunión. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.